Este edificio es bastante representativo para la comunidad, no solo por el lugar donde se implanta, sino que también es una obra que realizó el arquitecto Arnaldi. Arnaldi fue un ícono en ese tipo de construcciones y tiene un estilo neoclásico, el cual a medida que pasa el tiempo fue creando diferentes situaciones de desajuste que por distintas razones económicas o por falta de atención se fueron agravando y encadenando otras patologías que tornaban la situación cíclica y acumulativa. Hoy se formó una comisión pro restauración del templo, donde se toman cartas en el asunto y bueno, la idea es hacer un plan de intervención a largo plazo para ir disponiendo de los fondos necesarios por parte. Claro, las partes que involucran todo el edificio son muy variadas, entonces requiere un estudio preliminar para determinar cuáles van primero y que no se encadenen con otra que después se tengan que volver a ejecutar por falta de prioridad. Lo primero que se está haciendo es una verificación de la carga que soporta la cúpula con la linterna, porque en los planos originales de Arnaldi figuraba una cúpula esférica que tenía un peso mucho menor y no hay documentación, pero en algún momento de su vida aparece una cúpula bastante peraltada con un peso importante de una linterna en la parte superior. Eso estimamos que produjo una serie de liberación de tensiones, de rajadura, y queremos asegurar que la cúpula sea estable. Lo primero que hay que hacer es un relevamiento dimensional de la cúpula y para eso contratamos una empresa con experiencia donde a través de un sistema de dron hace un paneo en 3 dimensiones, hace el plano en AutoCAD, genera los cortes, las vistas, genera los volúmenes y las cargas para luego recalcular todo el peso que tiene y si está en situación de soportarlo. Esa cúpula estaba revestida con cerámicas celestes y azules, que era característico de la obra de Arnaldi, que también hay un ejemplo en la Catedral de Paraná, que tiene las mismas mayólicas, y se va a retirar la cubierta de chapa que tiene ahora, que no es original y que se colocó para paliar las situaciones de entrada de agua por las rajaduras. Todo eso compilado en la secuencia de la foto que tome el dron y los planos que ofrezcan, se va a proceder a la verificación del cálculo y a determinar si es estable y si se puede seguir confiando en ese gran peso que está soportando. Y este edificio construido por el arquitecto italiano Juan Bautista Arnaldi, que comenzó a construirse en 1886, realmente que tiene un valor patrimonial enorme, no solo por las obras que Arnaldi nos dejó en la Catedral de Paraná o la Basílica en Santa Fe, que es aquella catedral que no se terminó de construir. En este caso, en Santo Tomé, tenemos un ejemplo de otra arquitectura. Y ahora Luciano Hernández nos va a contar qué otros sectores de la iglesia se piensan intervenir en este proyecto. La iglesia en principio va a tener un plan de acción general en el cual no solo se va a intervenir en la cúpula, sino que también tiene problemas de humedecimiento. Pensemos que en la época que se hizo la iglesia todavía el cemento no existía, empezó a comercializarse en Argentina a partir de 1906, lo cual no había la posibilidad ni de capa aisladora ni de refuerzos de
estructuras de hormigón que podían minimizar los espesores o podían minimizar los sistemas constructivos. Está hecha con muros amplios que soportan las cargas de la cubierta y la bóveda que originalmente fue construida. Entonces no hay un libre paso de la humedad capilar que termina con el desprendimiento de los revoques internos y externos. Una de las acciones justamente es, aparte de la cúpula, es restablecer la capa aisladora, restituir los revoques perdidos, volver a pintarla como era originalmente. Para eso se hacen cateos estratigráficos para determinar los colores con los cuales se pintó y qué tipo de pintura llevaba. Y después el resto es mantenimiento del campanario. La aguja principal, que tiene una sola en la parte central, está en condiciones estructurales estables. No presenta síntomas de asentamientos diferenciales ni problemas de desprendimiento. Lo que sí lo que se va a hacer es sanear la posibilidad de entrada de palomas, porque generalmente el guano de paloma provoca distintas patologías, sobre todo en armaduras metálicas, en hierros y en todo lo que es componente de cal. Y un aspecto fundamental para este tipo de obras, y en esta obra puntualmente, es el uso de tecnologías para relevar justamente todas las patologías que tiene el edificio. Y en este sentido se van a utilizar drones que justamente permiten un relevamiento exacto de cómo es el estado del edificio, cómo están sus estructuras, y reconstruir toda la planimetría digital de una iglesia como esta en la ciudad de Santo Tomé. Luciano Hernández nos va a contar cuál es el aporte de esta tecnología y cómo el uso de drones se puede también aplicar en edificios patrimoniales. Muchísima. Realmente lo del uso del dron es muy bueno, porque de alguna manera reemplaza todo lo que antes se hacía manualmente. Antes había que subir a la cúpula, habría que tomar las medidas, había que determinar mediante evaluaciones, mediante mediciones, los espesores, para poder hacer un plano y partir de esa base. El plano es fundamental, que hasta ahora no lo tenemos, que lo vamos a tener gracias al trabajo del dron, para determinar primero la forma exacta que tiene, segundo los espesores que tiene, y tercero con qué está construido, qué materialidad tiene, para poder calcularle el peso específico y de ahí sacar la carga que tiene sobre las pechinas, que son los que soportan, los pilares que soportan la cúpula central. Sin duda ahorra muchísimo tiempo y además tiene gran exactitud, lo cual hace una herramienta muy confiable para estos estudios. En tiempo, uno supone que en una obra así, antes o otro tipo de estudio supone armar andamios, estructuras. ¿Cuánto se ahorra en tiempo en un relevamiento? Muchísimo. Armar un andamio en el crucero de donde está la cúpula significa más o menos entre 20 y 25 días de trabajo, un costo enorme, y solamente para tomar medidas y determinar situaciones y datos complementarios. Con esto directamente en cuestión de horas se releva, se hace un proceso de compaginación de los datos que el dron recaba, y te entregan un plano en 3D para que se puedan sacar los cortes, las medidas con exactitud casi milimétrica. Y en este caso el uso de drones de la empresa Prometeo brinda un enorme abanico de soluciones a lo que plantea. Vamos a conocer luego otros ejemplos
del uso de dron en edificios patrimoniales. Pero ahora le preguntamos a Luciano Hernández si él ve una marcha atrás en la implementación de estas tecnologías para este tipo de relevamientos. Entre el costo, el tiempo que lleva y la exactitud que tiene, esto es muy no solo rentable para el comitente, sino para el ahorro y el margen de error que nosotros podemos tener. Es una herramienta digital que yo creo que se va a ir mejorando con el futuro y que va a brindar aún mayores beneficios. Aparte tiene otros usos, agricultura, mensura, diferentes situaciones que le dan un valor agregado al uso de estos equipos. Santo Tomé es una ciudad que no tiene muchos años y el templo creo que ha acompañado el desarrollo de la ciudad. En ese aspecto el obispo Gelaber fue un visionario y cuando construye este templo no solo dona el dinero para hacerlo, sino también dona el terreno para hacerlo. Esto fue por allá el templo se inaugura en 1894 y se empieza en el 86. Es decir, qué sé yo, París ya tenía su Torre Eiffel cuando nosotros empezamos a construir nuestra iglesia. Es el distintivo, el monumento de la ciudad y bueno, desde ese momento, y tiene una escala que, imagínense, en ese momento la ciudad era un simple caserío que no tenía más que 2.000 o 3.000 habitantes y bueno, tenía un templo que era significativo porque en el perfil de la ciudad eso era el edificio más importante que había, ni siquiera estaba el puente carretero en esa época. Y bueno, se erige el edificio y bueno, ha pasado por varios años, es una arquitectura ladrillera, no tiene en su construcción, no hay hormigón tampoco, algunos perfiles de hierros que están en la torre, pero después es todo mampuesto. Es la característica de todas nuestras iglesias en la zona es esa, el mampuesto. Es lamentablemente, al no tener cemento, no tener una estructura, siempre tenemos fisuras, siempre tenemos problemas de humedad que son la constante en toda la región del litoral. Sobre todo en la obra de Arnaldi. Arnaldi es un tipo muy talentoso que tuvo una capacidad de manejar el edificio y la escala pública, que no todos los arquitectos la tenemos. Y es una persona que de la mano de Gelaber actuó en todo el litoral e hizo muchas iglesias, todas en mampostería de ladrillo. Y bueno, su vasta producción en muchos de los templos que construyó él tenemos los mismos problemas que hoy, después de 100 años o un poco más, tenemos que estar restaurando. En nuestro caso, bueno, hay varios problemas en el templo, pero bueno, es el edificio más significativo, es la postal de la ciudad y estamos tratando de restaurarla, de ponerla en valor y de resolverle los problemas que tiene, que por ahí son algunos serios y otros son estéticos, porque la verdad la polución ambiental, la degradación de los revoques, de las pinturas, hace que uno tenga que mantener, así como mantenemos los edificios privados que son nuestras viviendas, también tenemos que mantener los públicos, que muchas veces el Estado o la iglesia o quien fuere o las instituciones no hacen ese mantenimiento regular y hay que hacerlo de esta forma con intervenciones que son muy importantes, ¿no? Y ahora el arquitecto Ricardo Méndez nos va a contar cómo es la planta de este edificio, qué características tiene esta iglesia en Santo Tomé. La iglesia es la típica planta longitudinal con un crucero de dimensiones reducidas, es donde justamente está la cúpula que celebra el espacio. La verticalidad de la iglesia está celebrada en ese crucero, con una cúpula peraltada, con un claristorio que por ahí no es original, no es lo que proyectó Arnaldi, pero bueno, es tal vez el espacio más lindo que tiene interiormente. Después tiene una capacidad importante, si bien para hoy debería ser un poco más grande, pero siempre es una iglesia que tiene una muy buena espacialidad, tiene una buena relación de largo, ancho y alto.
Y tiene lo que la mayoría de los templos que ha hecho Arnaldi, una bóveda de cañón corrido que es la cubierta interna. Este templo tenía techo de teja originalmente y después esa teja se reemplazó por chapa y hoy tiene un techo de chapa. Pero la bóveda que tiene internamente de cañón corrido, afuera no es tal, sino hay una cubierta a dos aguas. Y la cúpula remata ese conjunto. La cúpula, digamos, compite. Cúpula, que es el lugar, el espacio más importante que tiene el templo, y por otro lado la espina con el campanario que está en el frente son los dos elementos distintivos y significativos que tiene el templo. Este templo en realidad está revocado con un material que no es el que pensó Arnaldi. Las iglesias de Arnaldi están revocadas en revoques comunes, en base a cal. No había cemento, pero este templo fue revocado por el año 1960 y en Santo Tomé había un artesano que era una persona muy calificada en su trabajo, que hacía todos los revoques de material de frente de la ciudad, los hizo ese hombre en una época y bueno, colaboró con la iglesia e hizo el revoque de la iglesia con material de frente, que no lo vas a encontrar en ninguna de las iglesias de Arnaldi, porque ese es un revoque posterior a su originalidad o a su construcción. Se hizo 50 años después y es una cosa que está, digamos, fuera de contexto de lo que realmente Arnaldi ha hecho en todos los edificios que construyó. Y ahora en esta parte de la conversación con Ricardo Méndez nos detendremos en un hecho muy llamativo, que es la repetición de esta arquitectura de la iglesia de Santo Tomé en una iglesia similar pero más pequeña en la ciudad de Buenos Aires. En cercanías ahí al Palacio Pisurno hay otra iglesia construida por Arnaldi que tiene la misma arquitectura, en este caso, que la iglesia de Santo Tomé. Algo que no es único, sino que en la obra de Arnaldi se pueden encontrar algunas réplicas entre los distintos edificios que caracterizan su obra en la Argentina. Esta iglesia, yo haciendo investigaciones encontré una persona en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires que estaba encarnada. La familia del arquitecto Arnaldi de Buenos Aires es un arquitecto italiano, pero dona al Museo de la Ciudad todo su estudio. Y entonces se entra a clasificar toda la obra de Arnaldi dentro del Museo de la Ciudad y hay una persona que hace una tesis sobre eso, que es Raúl Piccioni, un arquitecto que vive en Buenos Aires. Y yo en varias oportunidades hablé, incluso me dio algunos planos que no existían. En Santo Tomé hay un solo plano original y después no había nada. Yo conseguí la planimetría y este arquitecto me dijo, mirá, en Buenos Aires, en un lugar, hay una iglesia de reducidas dimensiones que es la misma y la hizo Arnaldi. Bueno, yo tuve oportunidad de ir a verla y en realidad es una reducción de la iglesia de Santo Tomé en un 30%, es decir, debe ser el 70% o el 60% de la escala. Y el espacio interior es exactamente igual, afuera por ahí tiene algunas modificaciones que se le han hecho, pero sí, es una réplica en miniatura de esta iglesia que evidentemente el modelo fue repetitivo, ¿no? Y para finalizar, el arquitecto Méndez nos va a detallar cuál es el objetivo a cumplir que se propusieron justamente en la Comisión de Restauración de la Iglesia Inmaculada Concepción de Santo Tomé. Poder cumplir que es el objetivo que tenemos dentro de la comisión y para lo que estamos estudiando, que en función de eso restablecer lo que fue su cúpula era de color azul y ese revestimiento está todo debajo de la chapa que existe hoy y creo que la iglesia y la ciudad va a recuperar un elemento distintivo y lo va a jerarquizar. Una cualificación va a ser restaurar ese azul que es el mismo azul que tienen los paranaenses en su catedral. En la Catedral de Paraná, el mismo mosaico que usó Arnaldi en Santo Tomé lo usó en la Catedral de Paraná y estaría bueno poder recuperarlo para que todos los podamos disfrutar, ¿no?